Hoy día voy a presentar, hoy día voy a presentar el paper que trata de la composición de la comunidad anofelina y su variación estacional en tres ambientes diferentes de la ciudad de Puerto Iguazú en Misiones, Argentina. Ya. Aunque el paper fue publicado en el 2017, en realidad tiene los datos del 2019 al 2012. Por eso comienza diciendo de que el estudio es importante porque este, tienen reportes de malaria en esa parte del 2008. Lo cual no tendría sentido si es que lo hubieran hecho con datos del 2017. Pero son datos del 2009, entonces justamente el año pasado habían tenido casos. Y también porque dicen de que ese lado es de importancia turística, creo que porque está cerca de Brasil y Uruguay, entonces me imagino que está cerca de las cataratas de Iguazú. Y, o sea, tiene un montón de afluencia de gente. Ok, lo que quieren hacer es conocer la diversidad y variación estacional de anófeles del género y cuáles podrían ser los cambios producidos por la intervención humana en ambientes, ¿no? Porque siempre se tiene bueno, porque siempre hay estudios de que la deforestación aumenta el riesgo de malaria y todo esto de enfermedades zoonóticas y por vectores, ¿no? Entonces lo que han hecho es identificar los meses con mayor abundancia y han visto si se puede relacionar las fluctuaciones con las variables del clima, porque esto también tiene importancia debido al cambio climático y cuáles serían los momentos en los que se tiene que tener mayor vigilancia vectorial, ¿no? Ok, y lo que ellos querían hacer, o lo que ellos pensaban que iban a encontrar, era mayor cantidad de Anopheles darlingii, ¿no? Que por lo menos en esa zona se ha visto de que es un vector de malaria, ¿no? Entonces, digamos que lo que querían hacer era ver cómo estaba cambiando la población de ese mosquito. Ok, entonces como objetivo tenían estudiar la variación estacional de hembras adultas eh, en la ciudad de Puerto Iguazú y observar la diversidad en tres ambientes con diferentes grados de urbanización. Ahora, ¿a qué nos referimos con diferentes a los tres ambientes? Lo han dividido en urbano, que sería que tiene menos del 10% de bosque, periurbano, que tiene 40% de bosque, y silvestre, que es prácticamente ya metidos dentro del bosque, ¿no? Ok, unos datos de la ciudad. Bueno, es una ciudad de clima subtropical, que en promedio es de 22 grados, pero sí puede llegar de -5 a 40 grados. Entonces, por momentos sí sería difícil encontrar mosquitos, ¿no? Porque es prácticamente temperaturas de congelamiento. Ok, y también tiene temporadas, creo que como toda Sudamérica. La seca, que es de junio a agosto, y la lluviosa, que es de septiembre a mayo. Bueno, han realizado el muestreo con las trampas de luz, con una carnada de CO2, y lo han hecho en diferentes formas. En la temporada seca lo hacían 2 veces por semana y en la temporada de lluvias lo hacían una vez al mes. Eso sí, no sé por qué y no lo explican. Me imagino que por esfuerzo, o sea, porque obtenían menor cantidad de mosquitos en la temporada seca y en la temporada de lluvias era más fácil obtener un número mayor. Ok, como mencioné antes, son con datos del 2009 al 2012 y lo hacían desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Ok, em, bueno, con los datos que obtuvieron, procedieron a hacer el análisis de datos, que lo que hicieron es, de alguna forma con un software, predijeron la riqueza, el número de especies que tendrían por ambientes, o sea, entre urbano, periurbano y silvestre, y eso lo compararon con la riqueza de especies que verdaderamente obtuvieron, ¿no? Y eso o sea, su diversidad era solo el número de especies por ambiente. Ok, y luego sacaron otra que le llamaron diversidad verdadera, que sería el índice de Shannon, que lo que están haciendo es ver la abundancia relativa. O sea, digamos como que tienen diferente número de especies, pero quieren ver como que qué tan heterogénea sería
el número de individuos por número de especies. Ok, porque, bueno, porque podrías tener como que 20 especies diferentes, pero de ahí tienes 50 individuos de solo una especie y un individuo por las otras, y sería muy diferente a tener 5 individuos homogeneizados. Ok, luego lo que hicieron fue un análisis de clúster por frecuencias de los 3 sitios en los que estaban viendo, bueno, sí, en los que estaban comparando justamente las frecuencias de individuos. Ok, luego vieron las distribuciones temporales, o sea, cómo iba cambiando con los meses, y luego hicieron una correlación de abundancia de individuos y de riqueza con las variables climáticas. Ok, en los resultados obtuvieron, bueno, en primer lugar, sí obtuvieron un montón de mosquitos, pero descartaron a los que no habían podido identificar, y se quedaron solo con el 76%, ¿no? Con el que pudieron ver llegar hasta especie, porque con el resto solo llegaron a género. Ok. Entonces lo que pudieron ver es de que en 2 años hubo hubo un gran número de individuos en el área silvestre, y de ahí la que estaría en segundo lugar sería la zona periurbana. Y bueno, sí tienen como que una gran diferencia en los años, porque por ejemplo acá tienen como que, creo que el máximo número es justamente 870, un año en el área silvestre, y luego tienen 0 en el 2011. Pero no lo compararon con cosas como el fenómeno del niño, sino solo con máximos y mínimos de temperatura. Ok, pero bueno, vieron de que la especie que tuvo mayor número de individuos fue Anopheles triannulatus, la segunda sería Anopheles strodi, y luego Albitarsis, que entre estos 3 llegan a tener el 93% de todos los individuos colectados. Bueno, obtuvieron 7 especies, los cuales ellos consideraron como su riqueza. Bueno, obtuvieron 7 especies en el área silvestre y periurbano y 6 en el ambiente urbano, lo cual ya hace de que el ambiente urbano tenga menor diversidad. Ok, y luego vieron de que sí, la abundancia era en gradiente de silvestre, que tenía mucho más, luego periurbano y luego urbano, y esta caída entre silvestre y urbano era bastante notoria, porque si pueden ver como que en el ambiente urbano creo que el máximo que han obtenido es 15 de una especie. Ok, bueno, luego hicieron unas curvas de abundancia, que es justamente ver cómo sería la composición en cada sitio, este, y ver cómo iba variando, ¿no? Porque, o sea, acá lo tienen, pero es un poco difícil de comparar. Entonces, esta de acá sería la gráfica del anterior. Ok, entonces vieron de que Triannulatus tenía mayor número de individuos en el ambiente silvestre, pero estaba, digamos, en un punto intermedio dentro del periurbano y el urbano. Y bueno, y de ahí vieron de que en realidad las composiciones eran diferentes, o sea, las estructuras poblacionales eran diferentes, eh, porque si bien habían visto de que el silvestre y el periurbano tenían mayor cantidad de individuos, aún así la composición en especies es diferente, ¿no? Porque acá podemos ver de que Albitarsis, creo que es. Ah, no, Argyritarsis, está como que en el intermedio de individuos dentro del silvestre, y del periurbano, pero está con muy pocos individuos en el urbano. Y bueno, luego lo que hicieron fue hacer justamente el árbol, el análisis de clusters, que es como bueno, tiene forma de árbol, en la cual vieron de que los parecidos de composición, o sea, los que eran más parecidos de composición eran el ambiente silvestre y el periurbano.
Y luego o sea, como hicieron el estudio por temporadas, ellos lo han dividido por meses, para ver justamente cómo es que está cambiando el número de individuos y con ello la composición dependiendo de los meses. Entonces, como sabemos, entre enero y mayo, no, entre noviembre, diciembre, enero, mayo, son los momentos que hay mayor temperatura. Y justo se aprecia acá que tienen como que estos picos eh, en los cuales estarían relacionados a la temperatura, ¿no? A excepción de medio Punta Venus, que solo tuvo un pico una vez, y luego está Strodi y Trianulatus y Flumitenses, que lo que ellos consideraron era de que era más homogéneo. O sea, que no dependía tanto del momento del año, sino simplemente era homogéneo durante todo el año. Pero sí consideraban de que Albitarsis, se ve el cursor, Arditarsis y Deaderu, tenían como que picos marcados, y eso, o sea, sí se puede ver. Ok, luego lo relacionaron con las variables climáticas, eh, que creo que es una correlación de Spearman. Entonces, si está más cerca del 1 es una correlación positiva, si está más cerca del -1 es una correlación negativa, y si es que hay un 0 es que no hay correlación. Entonces lo que vieron es que Albitarsis de Nerum, Strodeu y Trianulatus tenían una correlación positiva con la temperatura, o sea que mientras más temperatura hubiera, mayor iba a ser el número de individuos que ellos estaban recolectando. Y vieron que medio puntatus tenía una correlación positiva con la cantidad de lluvia. Y el resto, si bien se puede ver, no es estadísticamente significativo. Y bueno, la humedad no estaba influyendo en ninguna de las especies. Ok, bueno, en la discusión lo primero que mencionan es que justamente no encontraron Darlingi, que era, digamos, como que la especie que ellos estaban buscando, pero sí encontraron Albitarsis y Trianulatus, que en otros países se han reconocido como vectores de malaria. Y también mencionan de que sería bueno actualizar el listado de especies, porque, por ejemplo, Darlingi tiene apariciones, pero que solo son mencionadas de 1950. Entonces, sí, sí tiene sentido que no lo hayan encontrado, ¿no? Porque, o sea, son datos bastante pasados. Ok, luego mencionaron de que podía haber una correlación entre el aumento de mosquitos, que estaba relacionado con el aumento de la temperatura y la temporada de lluvias, porque les podría dar mayor sitios de reproducción, o sea, para que hayan larvas, que creo que es conocimiento popular para este momento. Y bueno, luego también vieron de que en ese estudio a mayor temperatura, junto con los meses lluviosos, había mayor cantidad de individuos para todas las especies, menos para una que es medio puntatus, porque ese solo tuvo un pico. Okay. Ahora, por especies, vieron de que Albitarsis en estudios anteriores había tenido un mayor número y homogeneidad por temporadas, y ellos creo que lo han visto solo por picos. Trianulatus sí está correlacionado con otros estudios porque fue el más abundante, como se ve en otras publicaciones. Ardivitarsis se diferenciaba porque ellos vieron de que tenían mayor número de individuos en verano, y otros estudios lo ponen como que ha tenido mayor número de individuos en primavera. Y Strodi vieron de que también estaba todo el año en comparación de otros estudios. Ok, y si bien se habla de la deforestación como algo que aumenta el número de mosquitos y que podría producir mayor casos de malaria, ellos vieron de que en realidad había mayor cantidad de mosquitos en el ambiente silvestre.
pero en realidad también tiene sentido porque la deforestación favorece que haya interacción de humanos dentro de los ambientes silvestres, ¿no? Porque es justamente el hecho de que están entrando a la selva y abriéndose paso, ¿no? Y si bien no encontraron muchos patrones estacionales climáticos para todos, eso también estaría relacionado porque como es una zona turística y hay deforestación y agricultura, ya no se sigue tanto estos patrones climáticos, sino que puede cambiar y podría seguir otras cosas como, no sé, vacaciones o momentos de cosecha. Ok, y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Gabriela. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Estefano. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Tengo entendido que algunas especies de anofelinos, ah, o sea, no es tan eficaz atraparlos con las trampas de luz de SS. Entonces, ¿crees que tal vez esto puede haber afectado o es tal vez un sesgo al momento de poder medir la diversidad y la abundancia? Me imagino. O sea, sí. Pero en realidad, o sea, creo de que también podrías enfocar el hecho de ver de que tienes mosquitos de que están en alta cantidad y no tanto como que pensar en las especies que estás dejando de lado. Ok, tengo otra pregunta. ¿Indicaron si el esfuerzo de muestreo fue igual para ambas temporadas o eso cambió? Eso podría afectar. No sé si lo indicaron. No, sí, justamente a mí también me pareció interesante. Bueno, utilizaron el mismo número de trampas y en realidad no la misma cantidad de horas, pero sí la misma, digamos, momento del día. Pero para la temporada seca lo hicieron 2 veces por semana y para la temporada de lluvias lo hicieron 1 vez al mes. Y no sé si será porque el hecho de que atraparon en temporada de lluvia y tuvieron de repente un montón de individuos y dijeron ya no es necesario, o no lo sé, o sea, como que no explican exactamente por qué hay esa diferencia. Ok, sí, porque Pero al sí, lo final, hicieron diferente. claro, y yo creo que probablemente eso también pueda afectar porque si al final, no sé si es correlativo de atrapas más, hay más probabilidad que encuentres muchas más especies, ¿no? Ah, bueno, sí, por ahora esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Estefano. Juliana. Gracias, Caroline. Gracias, Gaby, por la presentación. Tengo unas preguntas, pero les aviso, se me cayó la conexión, entonces no sé si de pronto se repitan o si de pronto ya lo dijiste, porque me perdí parte de la exposición por este internet de Iquitos. Pero bueno, alcancé a escuchar entonces que estabas hablando con Estefano sobre la diferencia del esfuerzo de muestreo en temporada seca y en temporada de lluvias. Eso obedece al objetivo que tengan los investigadores. Si realmente lo que quieren es tener una gran cantidad de mosquitos, sí va por el lado que tú estás pensando, David, y es que realmente en temporada seca la cantidad de mosquitos que colectas es muchísimo menor a la cantidad de mosquitos que colectas en temporada de lluvias. Entonces, si el objetivo obedece a cantidad de mosquitos, sí, tal vez el esfuerzo de muestreo sea necesariamente mayor y menor dependiendo de la temporada. Eso con respecto a ese tema y ese comentario. Ahora tengo una pregunta para ti y tiene que ver con el horario de colectas de los mosquitos. Eh, Ahí estamos en la diapositiva que dice que las colectas fueron entre 4 de la tarde y 8 de la mañana. Me llama un poco eso la atención. Generalmente se hacen de 6 a 6. Y creo que no mencionaste que los autores exploraran un poco más ese horario, porque entre los análisis que mostraste y que alcanza a ver, pues están los de diversidad y están los de las temporadas también.
y también las abundancias de especies de acuerdo a ciertas condiciones, pero no mencionas nada sobre los horarios. No sé si de pronto los autores exploraron un poco el pico de actividad o dicen si realmente, dependiendo de las especies, hay una diferencia, si salen a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde. Habla un poco más sobre eso. ¿Te parece importante? ¿Te parece que eso es como una falla del artículo al no explorar esa variable? Bueno, en primer lugar tengo que hacer notar de que yo me he equivocado y sería de 18 a 8, o sea, de Ok, 6 de la tarde a 8 de la mañana, sino que creo ok. que al hacer la conversión, pero no, creo que justamente porque su metodología es solo dejar las trampas durante toda la noche, entonces como no han habido revisiones, no pueden decir como que si hubo diferencia en la actividad por horas. Bien, entonces ese es como el objetivo del artículo, pero ahora te pregunto a ti, ¿te parece que eso es algo importante de ver? Entiendo que este es un artículo que explora un poco y es importante esa división entre los tres ambientes que mencionan. ¿Te parece que es importante también tener en cuenta esta variable para la diversidad y para saber pues el pico de actividad de las especies que ellos encontraron? Yo creo que sí, justamente en el estudio que estoy haciendo, estamos haciendo revisiones por hora para ver justamente si es que hay diferencia de composición dependiendo de las horas, ¿no? Porque justamente también tendría que ver con la actividad humana, eh, o sea, entre si las personas están dentro o fuera de sus casas, que podría influir, ¿no? Como que en la cantidad de mordidas que reciben, de picadas que reciben. Eh, pero sí, sería interesante ver, o bueno, que hubieran explicado un poco ellos de cómo es que se estaban moviendo eh, horarios. También porque mencionan solo con las temperaturas como que temperatura promedio en el día, pero sabemos de que la temperatura fluctúa durante el día, ¿no? Sí. Entonces podría ser de que hay un momento en el que cesa la actividad, pero ellos no lo sabrían. Y bueno, nosotros tampoco lo sabemos, porque ellos hicieron el estudio así. Ok, perfecto. Sí, chévere entonces que hubieras corregido eso del horario. Sí me llamaba la atención que empezaran a colectar tan temprano. Y definitivamente es importante relacionar la actividad de picadora de las especies, ya que ellos contestaron una pregunta y tenían una hipótesis sobre composición de especies que al hacer el estudio y las identificaciones morfológicas, pues no encontraron el Darlingi. Luego creo que les hace falta entonces, ojalá ellos continúen haciendo este tipo de estudios con respecto también a esta variable que considero muy importante sobre la hora y que tiene que ver mucho también con los métodos de control sobre si funcionan o no para decidir, por ejemplo, si vale la pena entregar mosquiteros y con lo que estabas diciendo tú se relaciona entonces con el horario de actividad de las personas a las que se les está entregando esos mosquiteros y nos da muchísima información necesaria para el ciclo de vida de las especies que están ahí, que se consideran como los vectores principales de la enfermedad. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, Juliana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Gabriela? Marlo. Sí, hola Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte, la semana pasada no pude leer el artículo, pero no sé si los autores hicieron algún estudio sobre el área o qué características tenían cada área, porque si bien Argyrotarsis y Strodei son especies subtropicales, esa es su distribución, pero me parece curioso que haya encontrado, por ejemplo, Triangulatus, que sí es una especie más tropical, de climas mucho más cálidos, pero también se caracteriza porque habita mucho en ambientes artificiales, por ejemplo, piscigranjas. Entonces, no sé si esas características también hayan encontrado en esos lugares. Y bueno, sí, también Darlingi que no hayan encontrado, pues también puede ser por muchos factores, pues, ¿no? Como por ejemplo el tipo de trampa que
que han utilizado, pues, ¿no? Dalí es muy antropofílico, entonces con trampas que no tenga que ver con el ser humano, pues va a ser muy poco probable que los encuentre. Entonces eso quería preguntar si hicieron algún estudio previo sobre en las zonas qué características tenían o no. Sí, bueno, hay una descripción corta de lo que consideran urbano, periurbano y silvestre, aparte de, digamos, la cantidad de bosque que tienen. Pero no mencionan piscigranjas, pero sí mencionan de que justamente el ambiente urbano, las trampas las pusieron cerca de donde habían animales domésticos, y árboles de frutas. Entonces mencionan de que hay agricultura. Y bueno, el silvestre sí está como que metido en el bosque, entonces no mencionan mucho, pero el periurbano creo que es justamente donde tendrían mayor agricultura, y el urbano sí es, o sea, como que si bien tienen granjas, no tienen tanta agricultura, pero no mencionan piscigranjas, sino solo mencionan, bueno, la descripción, ¿no? De silvestre, bosque, periurbano, el intermedio justamente, con agricultura, y menos cantidad de luz, y el urbano que ya sería como que una pequeña, ciudad. No sé si decirle pueblo joven, pero, o sea, sí, sí está como que todavía como que con granjas y cosas así. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Yo tengo una pregunta rápida. ¿Utilizaron claves Sí. taxonómicas? No recuerdo. Ah, sí. Utilizaron claves taxonómicas que creo que eran de mosquitos de Sudamérica. Acá mencionan a los autores, pero no dicen el nombre de la guía. Pero creo que sí era solo mosquitos de Sudamérica y Centroamérica. Sí, porque creo que recientemente ha salido un par de artículos de claves una nueva clave de anopelinos, me parece. Ajá. Ok, gracias. Bueno, pero el estudio es del 2017, entonces no creo que sea, o sea, Sí. si es reciente, reciente, no creo que hayan utilizado esto. Ujú. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Gabs, ¿tienes algo más que comentar respecto a tu artículo? No, nada más. Ujú. Muy bien, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que han asistido a esta sesión. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Gabs, muchas gracias por tu presentación. Y eso sería todo. Ok, gracias. Chao, chao a todos. Chao a todos, muchas gracias.